Muchas gracias, Miquele, por este recibimiento a la fiesta de Persientex. Como os comentaba Miquele, hoy vamos a tener aquí 3 personas que han formado el comité analista de esta edición. Damos paso a la primera pareja, porque todo va a funcionar, como veréis, por parejas, ya os lo habréis podido imaginar por las sillas, en la que una de las personas será el analista o la analista que nos ha acompañado en esta edición en la selección y revisión de los artículos de calidad, porque es un segundo filtro, además de todos estos prescritos que comentaba Miquele. También hay un comité de expertos y expertas que nos verifican que son de calidad y que pasan todo este proceso. Y hoy entrevistarán a un autor o una autora que han destacado entre toda esta base de datos de 80 artículos por su excelencia y por su gran calidad en el periodismo científico. Damos paso a Jesús Méndez, que es nuestro artista es nuestro periodista más especializado en salud, de formación es médico y es ex investigador. Después decidió pasarse desde el 2015 a esta parte del periodismo más científico y por ello ha recibido varios premios como el premio Prisas, el premio Concha García Campoy o el premio Boehringer. Nos acompaña hoy con Lara Bonilla, que como decía Miquele, ganó ayer el primer premio internacional de periodismo en salud Esteba Persientex, y nos explicará un poco todo lo que hay detrás, la caja negra que comentaba Miquele, de su artículo La infertilidad, la otra cara de la maternidad. Hola. Uy. ¿Sí? Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Miquele y Verónica, por invitarme aquí. Ya sabe, Miquele, que soy fan del proyecto desde que nació. Y hoy estoy para hablar como decía Verónica, con Lara Bonilla, que ya, bueno, muchos si no todos la conoceréis. Ella es periodista del diario Ara. Fue corresponsal hace muchos años, ¿no? Entre otros sitios en Estados Unidos. En otra vida. En otra vida. Pero desde el 2010 que nació el diario Ara está en la sección de Sociedad y Salud y desde hace unos años en la sección de interactivos también haciendo muchos temas de salud y de género, ¿no? Exacto. Y en este caso podía haber estado por 2 artículos diferentes porque había 2 artículos seleccionados en la base de datos. En este caso está por el artículo Infertilidad, la otra cara de la maternidad, que además, como decíais, ganó el premio, decidimos que ganara el premio Esteba que se entregó ayer. Y yo personalmente me gustó mucho el artículo por 3 razones diferentes. Una es por el tema, que como hablamos es de alguna manera el silencio del silencio, ¿no? Las mujeres que desean ser madres y tienen dificultades para serlo y que además inician un proceso de reproducción asistida donde las dificultades continúan, que algo que está lejos de ser la excepción. Luego, sobre el uso de las voces en primera persona, prácticamente no hay una voz narradora, no hay voces de expertos. Son prácticamente todo declaraciones de 6 mujeres y un hombre que viven este proceso. Y esto es algo que a mí me llamó la atención porque siempre se habla de que en el periodismo y sobre todo en el periodismo de salud hay que buscar, además de la información, la emoción, ¿no? Y buscar el lado humano de las historias. Pero yo con esto siempre tengo una postura muy valiente porque a veces creo que se hace de una forma, a veces, un tanto forzada y se busca anécdotas laterales o buscar sentimentalizar muchas veces algunas situaciones que pueden provocar hasta un efecto contrario de lo que se busca. Y en este caso me parece que ocurre todo lo contrario, que funciona perfectamente, no sentimentaliza, da toda la información a través de la propia experiencia y creo que es un recurso fantástico. Y luego por la estructura del interactivo. El interactivo es una apariencia muy sencilla, que es, a veces uno se encuentra con interactivos que lo que hacen es que parece que pretenden abrumar, es como decir, mira todo lo que soy capaz de hacer, y en este caso es como una lectura muy fluida a través que lo que hacen es darle peso a las voces, ¿no? Y bueno, y por eso estoy aquí, por eso vamos a hablar de todo ello. La primera pregunta sería, ¿de dónde nace la idea y cómo hacéis para conseguir estas fuentes que son la clave del reportaje y que supongo que no es fácil en un tema tan silenciado y tan todavía tabú conseguirlas, ¿no? Primero de todo, dar las gracias por que haya sido uno de los artículos seleccionados, el de la infertilidad. Gracias también por el premio de ayer, en nombre también de todo el equipo, el diseñador web Ricard Marfay, la programadora Idoia Longan. Siempre es bonito, ¿no?, que reconozcan el trabajo. Y gracias también por tus palabras, Jesús, porque bueno, siempre también es curioso ver, ¿no?, cómo se lee desde fuera y algunas de las reflexiones pues, que tú has hecho son las que nos hicimos nosotros a la hora de pensar y de estructurar este reportaje. ¿De dónde sale? A ver, como decías, yo en los últimos años me he dedicado a hacer periodismo especializado en salud.
ya sabes, ¿no?, cuando te dedicas a esto, que a veces cubres, pues, o muchas veces tienes agenda, ¿no?, el periodismo más de actualidad, pero lo bonito, ¿no?, lo satisfactorio muchas veces también es poder dedicarte a temas que a ti te interpelan, ¿no? Y si te interpelan a ti, es posible que también lo hagan al lector. Me he ido especializando de una manera natural en temas que afectan a la salud de la mujer. Este giro no sé si se dio a raíz de mi maternidad, pero coincidió. Y me fui interesando por cosas, temas, asuntos que yo creía que estaban siendo invisibilizados y silenciados, porque a mí me estaban pasando y nadie hablaba de ello, como puede ser el duelo perinatal, por ejemplo, cómo se trata la maternidad, la violencia obstétrica, el posparto, los problemas del suelo pélvico, la endometriosis, muchísimos temas que no aparecen o no aparecían entonces en los medios de comunicación y que eran considerados menores, que yo a veces también me planteaba, cuando ibas a venderle, ¿no?, a tu editor algunos de estos temas, que no dijeran, bueno, esto no interesa, esto es del tema de mujeres, no merece espacio. Pero la verdad es que han funcionado, funcionan, hay un público, hay un interés y el diario también ha apostado por ellos. ¿Por qué elegí la infertilidad? Hice un tema previo sobre la cara B de la maternidad, se llamaba Lo que no te han explicado de la maternidad. Ahí uno de los temas que salió también fue las dificultades para quedar embarazada, ¿no?, que a veces te explican que te quedas a la primera y nadie sabe las historias que hay detrás. Hice un tema en primera persona sobre el duelo perinatal y quería profundizar un poco más en alguno de estos temas. El del duelo perinatal, entonces, creo que me tocaba demasiado cerca como para hacer un reportaje extenso y elegí el de la infertilidad. En mi entorno me di cuenta que había personas que estaban pasando por estos procesos y que no se estaba explicando, lo silenciaban y que se vivía con soledad y con sufrimiento. Y me pareció interesante hacer un reportaje sobre ello. ¿Cómo escogí a las personas que aparecen, a las 6 mujeres? No quería que estuvieran, o sea, creía que tenían que ser personas que ya hubieran hecho una reflexión, que ya hubieran hecho su proceso de aceptación, porque quería que se hablara con normalidad y abiertamente de temas que pueden ser muy íntimos y que en el momento que lo estás viviendo son dolorosos. Así que busqué, por ejemplo, en círculos de mujeres, existe Gloria Lavay, que es una de las protagonistas. Ella es comadrona. Su historia es muy potente porque lleva más de 20 años asistiendo partos y ella ha pasado por un proceso de infertilidad. Y ella creó un círculo que es Mujeres sin Hijos, cuando vio que ya estaba viviendo este proceso sola y que no tenía apoyo del sistema. De hecho, también ha creado dentro del ICS un sistema de apoyo a personas que padecen infertilidad, porque ella, una de las cosas que dice en el reportaje es, bueno, ¿qué pasa con las infértiles, ¿no? Hay acompañamiento psicológico cuando, y no siempre, cuando en los procesos de reproducción asistida, pero cuando falla, ¿quién acompaña a estas mujeres? Entonces acudí a ella, me gustaba su historia, su testimonio, y le dije si podía hablar con otras mujeres de su círculo. Hablé con varias, escogimos a 2, son Sandra Albert y Miriam. Miriam también ha hecho un proceso excepcional y muy potente. Ella justo estaba saliendo, o sea, cuando la entrevisté tenía 41 años, era la edad que se había marcado para dejar de intentarlo. Ella dijo que no quería estar toda la vida intentando, se había marcado un límite y justo la entrevistamos en ese momento. Y a raíz después de este reportaje, ella en redes ha sido muy activa reivindicando este tema y reivindicando el perfil de mujer sin hijos. Después a Sandra Arolas la encontré por redes sociales. Ella explicó un día que había pasado por 6 abortos, 10 años de tratamiento de reproducción asistida y que por fin se había quedado embarazada de su segundo hijo. Y la llamé y nos pusimos en contacto y fue otra de las testimonios. La pareja más joven, Ona y Edu, fue más difícil de encontrar. Contacté con una psicóloga perinatal porque también me quería explicar algún perfil que estuviera en ese momento pasando por un proceso de reproducción asistida. No quería que todos no fueran que ya hubieran superado, ¿no?, el proceso. Y encontramos a Ona y Edu, que
generosamente, la verdad, cedieron su historia porque cuando los entrevistamos estaban a 2 días de hacer una transferencia y era un momento arriesgado, ¿no? Porque cuando saliera este reportaje podía ser que se hubiera quedado embarazada, como que no. Y creo que es más o menos todas a través, la verdad es que redes fue de gran ayuda y sí que hicimos entrevistas previas, yo sí que contacté antes de hacer la entrevista para el reportaje, sí que quería conocer su historia para saber un poco los diferentes perfiles, ¿no? Quería que hubiera diferentes edades, diferentes procesos. También teníamos muy claro que no queríamos ofrecer una imagen idealizada, ¿no?, de lo que es la reproducción asistida, porque parece que no acudes a las clínicas de fertilidad y sales con el bebé, ¿no?, en brazos por la otra puerta. Entonces, ellas también querían explicar eso, no siempre el bebé milagro está al final del camino, y por eso, por ejemplo, pues Ona y Edu tuvieron una niña y Sandra Rolas, pues cuando la entrevistamos estaba embarazada de su segundo hijo y en cambio pues Gloria y Miriam y Sandra Albert no han tenido hijos. Y luego está Ariana, que es otro caso diferente, que ella era muy activista ya, ¿no? Ha dejado, bueno, supongo que son fases de la vida, ¿no? Y con el momento en que la entrevistamos, ella hablaba mucho del duelo perinatal. Y ella tenía una niña, pero le detectaron una enfermedad autoinmune que le impedía volverse a quedar embarazada y perdía los embarazos y no conseguía pues, dar, ¿no?, el segundo hijo. Perdió 2 niños en la gestación y era como otro perfil que también quería introducir. ¿Y cómo decidisteis que hablaran solo las voces en primera persona? Porque el otro día hablábamos y creo que también tenéis voces de expertos. Sí, exacto. Esto, o sea, no era premeditado. Entonces. No fue a priori esta decisión. Yo sí que quería que tuvieran mucho peso los testimonios. A mí me gusta, es el tipo de periodismo que me gusta hacer y que me gusta leer, ¿no?, las historias que hay detrás de los datos, ¿no? Podemos explicar que entre el 15 y el 20% de las parejas tienen problemas para tener hijos, pero bueno, ese 15 y 20% ¿quiénes son? ¿No? Creo que hay una historia personal detrás de cada una y eso sí que tenía claro, que tendrían que tener peso. ¿Cómo se estructuraría? Eso no lo sabía hasta que hice las entrevistas. Las citamos todas, fue un par de días súper intensos porque las citamos en 2 días para hacer las entrevistas, porque, bueno, por ejemplo, las fotografías son muy cuidadas. Alquilamos un estudio porque también queríamos que tuviera este tono elegante, que no fuera una cosa... Elegimos el blanco y negro, pero no queríamos que fuera una cosa triste, ¿no?, ni mucho menos. Y entonces cuando las entrevisté y hablé con ellas, realmente es que eran historias muy potentes. Es que casi en cada respuesta había un titular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo había hecho entrevistas también previas a psicólogas y psicólogos perinatales, había hablado con clínicas de reproducción asistida, había hablado con sociólogos para intentar explicar un poco, ¿no?, el contexto, pero me di cuenta que es que no hacía falta. O sea, no hacía falta, porque todo lo que me habían explicado ellas ya reflejaba, ¿no?, el contexto social, la ayuda psicológica que reclaman, a cómo viven el proceso, el impacto físico, el impacto emocional, el coste económico, que eso también se refleja. Y realmente me di cuenta que es que sobraba yo como periodista narrándolo y sobraban los expertos. Esto nos llevó a algún problema, por decirlo de alguna manera, no nos enfadamos ni nada, pero sí que recuerdo que una de las fuentes con las que hablé, cuando vio el reportaje me dijo, ostras, es que yo no he salido, ¿no? Estuvimos hablando y no salías, y eso a veces pasa, ¿no?, con las fuentes y es difícil que lo entiendan. Y le dije, no sales tú en primera persona hablando, no sales, pero lo que tú querías explicar, ¿no?, lo explican ellas, ¿no? El mensaje está y no hacía falta otras voces. Y de hecho, también el tema del uso de los gráficos, ¿no?, y los datos que hay en mitad del reportaje, que también están como en una segunda capa, ¿no?, del interactivo. Creo que también era importante porque para contextualizar la situación, que en un principio podía haber sido pues, redactado, ¿no?, podía haber hecho yo, pero todo era ruido, ¿no? Tenía la sensación que nos alejaba del mensaje principal que eran ellas. Pero me parecía importante que estuviera porque es contexto, ¿no?, desde cuántos ciclos de fecundación in vitro se hacen, cuál es la tasa de éxito, las causas de la infertilidad, una de cada 4 mujeres pues, no podrá tener hijos. O sea, yo creo que era importante que apareciera este contexto, pero
como digo, en una segunda capa. De hecho, es curioso porque funciona perfectamente aquí y es casi al contrario que el otro artículo seleccionado, que es el de Cuerpo de Mujer, Medicina de Hombre, ¿no? Sí. Que es casi todo voces de expertos sin primera persona. Exacto. Y sin embargo, como cada tema funciona diferente de una manera o de otra, ¿no? Luego agrupáis toda la información, la agrupáis en 11 preguntas, que me parece que también fue un proceso que tampoco estaba... Y bueno, en todas esas preguntas van, pues, eso, lo que hablabas de los límites, la presión social, la culpabilidad, cómo viven las parejas que unos les refuerza, otros no, el sexo, toda la parte económica. Y lo que decías luego es como de apariencia muy sencilla, cómo vais metiendo los gráficos, no hay vídeos. No. Hay apenas una pestañita donde puedes escuchar las voces que también son breves. Sí. ¿Por qué decidisteis hacerlo así? Que a mí me parece que funciona fantásticamente bien y no, de alguna manera, exponer más recursos. Bueno, eso fue un debate. Ricard Malfa, que es el diseñador web, estaría muy contento de tus palabras porque ahí tuvimos un debate. A mí me gusta especialmente este reportaje, ¿no? Decía antes, porque realmente es el reflejo de un trabajo en equipo. Yo hice las entrevistas, pero con la programadora Idoia Longan y con el diseñador web Ricard Malfa después nos sentamos para ver cómo lo explicábamos. Y sí que previamente estuvimos debatiendo si las grabábamos en vídeo o no. Por una parte, queríamos, porque si eran testimonios potentes, pues podía ser, ¿no? O, pues otro tipo de lenguaje, pero por un lado había la parte de si el discurso pues no salía tan natural, ¿no? Tocamos temas sensibles y la conversación entre ellas y yo, pues funcionaba sin yo puse a grabar en el móvil y ya está, ¿no? Y era muchísimo más fácil, ¿no? Eso ya pasa en casi todas las entrevistas. Y después había un tema que si funciona como interactivo poner vídeos o no. No sé, vosotros como usuarios, ¿no? Con Ricard, él siempre dice que no, la gente no, que en un reportaje la gente no mira los vídeos, que si no están subtitulados no apretarán el play porque, ¿no? Todos consumimos desde el móvil y que no funcionaba. Y bueno, tuvimos ahí un debate. Yo sí que quería que se escuchara su voz, entonces incluimos una declaración muy corta porque, bueno, no sé, me gustaba darle esa primera persona ya que se abrían, ¿no? De esa manera era como llegar un poco más a quiénes son ellas. No romper la estructura. Pero no romper la estructura, es una cosa como muy sutil. Yo creo que todo el reportaje es así como muy cuidado, muy sutil. Cuando dices, ¿no? Lo de que hay preguntas, ¿no? Temas comunes. Claro, me preparé, después de hablar con ellas, pues sí que había un cuestionario, temas que yo quería tratar, ¿no? Tenía muy claro que querían que hablaran del impacto físico, emocional, el coste económico, eso seguro, pero también pues, de cómo han vivido la sexualidad, de cómo han vivido la relación de pareja. En algún caso pues, se rompió y creo que también era importante explicarlo, la gestión de las expectativas, el futuro. Ninguna de ellas se había imaginado, ¿no? Que no iba a ser madre, cómo afrontaban eso, cómo vivía Gloria el hecho de trabajar como comadrona, ¿no? Ayudando a mujeres a parir y ella no poder. Bueno, había muchos temas muy sensibles que quería que salieran. Y luego me di cuenta que eran temas comunes que se repetían. Entonces también estuvimos debatiendo si las presentábamos, si hablaban cada una, ¿no? Una por orden, ¿no? Pues Ariana, ¿no? Que es la que sale aquí. Después Gloria, después Miriam. Pero creo que era repetitivo, ¿no? Porque al final hablarían, ¿no? Todas de... Se irían repitiendo los temas, ¿no? Entonces yo creía que aburría un poco al lector, pero a la vez quería presentarlas, ¿no? Porque cada una tenía su historia personal. Entonces al final por eso salió esa estructura que fue a base de ir probando y yo de ir tachando pues las muchas hojas que tenía de transcripciones, de quedarme con la esencia, ¿vale? ¿Qué temas son comunes a ellas? Y establecer un diálogo. Yo creo que sale un diálogo bastante natural, aunque es un diálogo ficticio, porque las entrevistas fueron unipersonales. Y entonces presentamos a cada una de ellas en cada uno de los temas. Intenté que cada tema estuviera vinculado a la protagonista de ese apartado. Y creo que más o menos lo conseguimos, ¿no? Cada una protagoniza uno de los temas, pero después en el tema hablan todas ellas. No, hay muchas frases que llaman la atención dentro del artículo. Hay, por ejemplo, una que dice: no se habla de la menstruación, no se habla del posparto, ni de la dureza de la maternidad o la lactancia. Es que no se habla de nada de lo que le pasa a la mujer. Si los hombres estuvieran en esta posición, se hablaría más del tema.
¿Qué opinas de esto? Y si crees que se está empezando ya a normalizar todo esto, porque parece que sí que hay una tendencia que pase a formar parte más del diálogo, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Cuerpo de Mujer, Medicina de Hombre es fruto de este reportaje. O sea, después de hacer nos dimos cuenta que ¿no? hacía falta como una segunda parte, un segundo capítulo, y de hecho lo que dice Miriam, digamos que es el detonante del segundo reportaje. Y sí que estoy de acuerdo, no sé, yo creo que las mujeres que estamos aquí seguramente nos hemos encontrado ante situaciones en las que nos hemos sentido, no sé si ninguneadas o que nuestra salud no ha importado o que no se ha hablado, ¿no? O, por ejemplo, temas como el suelo pélvico. Hicimos un reportaje en el diario Ara y hablar del suelo pélvico al principio era como, ¿en serio? ¿Esto vamos a poner esto? ¿Vamos a hablar de esto? Y sí, ¿por qué no? Afecta, ¿no? Es un problema que afecta a la mitad de la población y ¿por qué no? Vamos a hablarlo. Y muchas otras cosas del posparto y la maternidad que no se habla. Y esto sí que es una apuesta personal mía por hacer este tipo de reportajes en el Ara. Y sí que a veces, ¿no? Te preguntas, ¿no? Yo venía de hacer periodismo internacional, de estar en Nueva York, de cubrir las elecciones de Obama, y sí que al principio, incluso yo misma, ¿no? Dices, ostras, ahora me he pasado a hablar de unos temas que hay quien considera que son menores o que no merecen, ¿no? estar en portada. Pero, ostras, no, yo creía que realmente teníamos que hablar de estos temas y yo creo que los lectores y las lectoras han respondido. Y sí que creo que ha coincidido con el auge del feminismo y que muchos de estos temas, pues ahora los medios de comunicación estamos hablando y las redes sociales, ¿no? están llenas de temas. Hay muchísimas mujeres hablando de estas cuestiones, hablando del posparto, hablando de la maternidad, del duelo perinatal, de la infertilidad, de la violencia obstétrica, por ejemplo, todos los cambios que ha habido a este respecto. Yo me acuerdo de hacer temas de violencia obstétrica y hablar con jefes de servicio de hospitales catalanes que se erizaban al oír esta palabra. Aún hay quienes se ponen a la defensiva, pero ha habido un cambio radical. El otro día estuve en el Hospital de Sant Pau en una mesa redonda sobre violencia obstétrica y la misma jefa de servicio me decía, claro, yo hace años cuando salió este tema y me entrevistaste sobre este tema, claro, yo lo negaba, porque es la formación que yo había recibido, ¿no? Y he hecho una evolución, porque las mujeres también me han empujado a hacer esta evolución, ¿no? Han puesto reclamaciones, han puesto quejas, han alzado la voz y se están produciendo cambios, lentos o no, pero se están produciendo algunos cambios en los hospitales, por ejemplo, en la organización del servicio. Y la reclamación de partos más respetados viene de las propias mujeres. O sea, yo el cambio creo que en este caso viene de abajo para arriba. Como ya queda poco, así que voy a agrupar las últimas. Sí, perdón, al final me he enrollado mucho, que estuvimos ahí claro. hablando previamente. Yo te decía, no sé si voy a explicar, pero sí, veo que me he enrollado. Sí, ya nos pasó antes, o sea que... No pasa nada. Mejor así. Vale, ya para acabar. Acabáis con una, creo que si no es la última, es una de las frases, una declaración, dice todo, una de las protagonistas dice, todo esto que hago de explicarlo también lo hago por las mujeres que están pasando por ello o que pasarán, para que no se sientan como me sentí yo, sola. Entonces te quería preguntar, ¿qué repercusión tuvo el artículo? Se publicó una versión en papel, me parece, si tuvo una repercusión parecida y si no hubiera sido en interactivo, quiero decir, si hubiera sido hace 20 años y se hubiera publicado solo en papel, si hubiera sido parecido. Y te hago la última también y ya damos más. Y también, ¿cuánto tardasteis en prepararlo? Y la gran pregunta de cómo hacer que sean viables este tipo de reportajes y que no sea todo un correr contra el tiempo. Empiezo por el final, si me dejo algo me lo dices. Por eso digo que es el que le tengo más cariño, porque realmente es el que pudimos trabajarlo con mucho tiempo. En el equipo de interactivos hay programadores web y hay un diseñador web y yo como redactora somos pocos, eso es poquísimo, pero hemos tenido bastante libertad para hacer los proyectos que hemos querido sin un timing. Y eso es un lujazo y este es el último que podemos hacer sin timing, ahora ya no. Entonces, pues nos tomamos nuestro tiempo. Yo entre octubre y noviembre estuve buscando los testimonios. Me acuerdo que las citamos antes del puente de diciembre, hicimos las entrevistas y se publicó el 7 de febrero. O sea que de diciembre a febrero tuvimos tiempo para
para ir rehaciendo el guión, ¿no? Que como te decía es ir quitando capas hasta quedarnos con lo esencial, ¿no? Rehice muchas veces el guión. Yo creo que se nota, yo creo que se nota en el resultado, ¿no? Que está con mucho mimo, está muy cuidado. Todas las declaraciones yo creo que no están más largas de lo necesario, o sea que están todo muy sintetizado, las fotos muy cuidadas. Contratamos que es un fotógrafo nuestro, pero normalmente pasa que cuando hacemos encargos de reportajes van 4 fotógrafos, ¿no? Y queríamos que fuera uno solo para que tuviera una coherencia todo, ¿no? Y el estudio, y eso es un lujo. Ahora no es tanto posible así porque los interactivos han crecido, hay muchísimo más interés por los medios por publicar interactivos y antes los proyectos salían de nosotros, ¿no? De nuestro equipo y presentábamos un proyecto. Ahora, que está muy bien, que sean los redactores que somos más proactivos, pero eso también hace que no tengamos tanto tiempo para pensar proyectos propios y ya vamos más a la actualidad. Pues ¿no? Hay que hacer un interactivo sobre la guerra de Ucrania, hay que hacer un interactivo porque hay una cumbre de océanos, ¿no? Este verano, o sea, ahora ya vamos más con la agenda y de vez en cuando, pues, nosotros intentamos proponer interactivos. ¿Qué más? Si hubiera tenido la misma repercusión. Tuvo repercusión la versión interactiva. De hecho, esto está pensado como un producto web y un producto interactivo. La versión papel es otra cosa. Y lo que más creo que más satisfechos nos podemos sentir es que nos escribió gente dando las gracias por normalizar ese tema, ¿no? Y explicando su historia personal. De hecho, abrimos un muro también de participación para que la gente, si quisiera, lo explicara. Porque es una de las cosas que dice una de las protagonistas de yo pensaba que esto solo me pasaba a mí, ¿no? Y una vez lo cuentas, ¿no? Te das cuenta que uno te dice, pues yo también ¿no? He tenido a mi hijo por reproducción asistida, fertilización in vitro, o he tenido tantos problemas, o perdí un hijo durante la gestación, o sigue, muchas cosas que se viven en silencio resulta que le pasan a mucha más gente y esa era la intención. Supongo que hace 20 años en papel hubiera tenido la misma repercusión, ahora no. De hecho, sí que se intenta en el ARA cuando hay un interactivo que tenga su versión papel. Eso también es una lucha que tenemos entre dirección, digamos, y nosotros, porque a veces, ¿no? Intentamos explicar que son un producto web y que el lenguaje no es el mismo, ¿no? Y que entonces hay que explicar otra cosa y al final acabamos haciendo 2 productos. Es más trabajo, pero creemos que son 2 lenguajes. Y en este caso, por eso, yo creo que no funcionó la versión papel, porque se reprodujo el mismo formato en papel y no acabó de funcionar. Yo creo que en este caso sí que el reportaje clásico explicando la historia personal de cada una hubiera funcionado más que no las declaraciones así cortas. Pues estamos, ¿no? Pues abrimos el turno de preguntas, si alguien... Abro el turno de preguntas. ¿Estoy apagada? Sí, ¿no? Hola, ahora. Doy paso al turno de preguntas, pero mientras la gente piensa un poquito que quiere preguntar, yo quiero agradecer sobre todo 2 cosas que me han llamado mucho la atención de la entrevista. En primer lugar, reivindicar que la ciencia ocupe portadas, que no todos son temas internacionales y políticos, sino que el periodismo alrededor de la salud en este caso y alrededor de la ciencia en general también tiene que ocupar portadas. Y en segundo lugar, me resulta muy interesante poner en valor los nuevos formatos de periodismo, que se piense un artículo directamente como interactivo, directamente para la web, porque desde Persientex también tenemos uno de los criterios a evaluar como nuevos formatos en esta apuesta, porque cada vez más el periodismo también responde a las necesidades de la realidad de la sociedad, y la realidad es que estamos hiperconectados y por lo tanto también es una de las maneras que nos llegue toda esta información y el contacto con la ciencia. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Miquele y Fran, después. Gracias. Siempre en la línea del interactivo quería preguntarte cómo lo ves tú, digamos, porque hay cierta burbuja como del interactivo, ¿no? Todo el mundo lo quiere hacer. Entonces quería preguntarte si, digamos, este es el lenguaje del futuro, digamos, en principio todo irá, digamos, de esta forma, o si hay casos en que tiene sentido ir por un interactivo y hay casos donde no, donde
tendría más sentido hacer un texto tirado o algo más tradicional, digamos así? ¿Cuál es el criterio un poco? Yo creo que tenemos que seleccionar, porque al final, si no, también cansaremos al lector, ¿no?, de tanta, ¿no?, bombardeo de nuevos formatos. Yo creo que al final los nuevos formatos tienen que estar al servicio de la historia. Y si la historia lo necesita, realmente pues, los nuevos formatos son de gran ayuda y mucho más atractivos y llegan al lector. Pero sí que nos pasa que a veces es un reportaje clásico y nos piden un formato interactivo. Y claro, tienes que explicar, es que no es necesario, porque es texto y fotografías, ¿no? Y si la historia ya está bien, pues ya está, sí que podemos hacerlo que estéticamente sea más bonito, pero no podemos destinar horas y energía cuando el resultado será el mismo. Y eso sí que creo que cuesta más de entender, hay que hacer muchísima pedagogía. Lo que sí que hemos intentado hacer, por ejemplo, desde el equipo de interactivos de Lana, es crear formatos, plantillas de formatos que sirvan y que no llega a ser como un gran interactivo como puede ser este, pero que pueden ayudar a explicar, ¿no?, las historias de los periodistas. Por ejemplo, tenemos el formato de testimonios, ¿no?, que es una cosa que se utiliza mucho, cronologías. Entonces hemos creado unas plantillas que ya sirven, ¿no?, y que ellos mismos pueden utilizar y que entonces no hace falta que intervengamos nosotros y al final es un win-win, ¿no? Pero sí que creo que nos toca seleccionar mucho y hacer pedagogía sobre esto. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Hola, a mí me ha gustado mucho, Lara, cuando has incidido sobre todos esos temas que tradicionalmente se trataban solamente en revistas llamadas femeninas, sí, y que, sin embargo, tú consideras que se pueden tratar de una manera rigurosa, seria, dándoles el valor que tienen, porque al final son historias que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, con economía, con política, con bienestar, etcétera. Entonces me gustaría que ahondases un poco más sobre esto, en cómo tú, en tu redacción, pues has conseguido convencer de que esas historias merecen ser contadas con un periodismo de ciencia, de salud, riguroso y elevarlas, ¿no?, de esa manera. Bueno, primero me lo he tenido que creer yo, porque creo que somos las primeras que nos boicoteamos y es lo que intentaba, ¿no?, a decir antes, que a veces en algún momento yo me planteé, esto que quiero explicar es interesante, merece ser explicado en un periódico, porque sí que, ¿no?, a veces detectabas ya está Lara hablando de sus temas, ¿no?, como una cosa peyorativa. Y no, mira, pues estos temas funcionan y los lectores responden. Y yo creo que ha sido al final un proceso en el que yo soy muy tozuda, eso también, y he tenido mucha libertad del Lara, que eso también quiero destacarlo, nunca me han dicho no a un tema y apostar por él. Y al ver que funciona, pues repetirse. Por ejemplo, el de lo que no te han explicado de la maternidad, que podía ser un tema de revistas de crianza, lo publicamos en portada, ocupaba toda una portada un domingo de mayo. Y hicimos un acto presencial y abrimos un muro de participación y bueno, nos lo creímos, ¿no? Y yo creo que al final, el principio es eso, creérselo y reivindicarlos, ¿no? También creo que en mi propia experiencia, ¿no?, personal, supongo que cuando te encuentras con alguno o vives alguna de estas experiencias, pues también luchas más, ¿no?, porque salgan. Pero yo creo que es importante que los medios, ¿no?, al final mi altavoz en este caso, ¿no?, es el periódico, entonces yo lo he utilizado. Me acuerdo, bueno, es una anécdota personal, pero me encontré ante una médico, tuvimos una discusión bueno, yo venía de un posparto complicado en pandemia y estaba reivindicando una serie de derechos y me acuerdo que la doctora me dijo, bueno, toda esta rabia al final, ¿cómo la canalizas? Le dije, pues escribo artículos, ¿no? y utilizo este altavoz. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, damos paso. Os agradezco vuestra participación y por acompañarnos en todo el proceso también de Persientex, de la selección de artículos y revisión. Muchas gracias. Y damos paso a la siguiente pareja. Gracias.